Mateo nunca imaginó que abrir la puerta de su casa esa tarde destrozaría todo lo que había construido durante 8 años. La llave giró con su chasquido familiar, y un cosquilleo de emoción recorrió su espalda. Había salido temprano del trabajo, un milagro en miércoles, y soñaba con sorprender a Javier. Egipto los esperaba, el viaje de sus vidas, planeado durante meses, con pirámides y un crucero por el Nilo. Dejó el maletín en la entrada, ansioso por ver la cara de Javier. Un sonido extraño lo detuvo. ¿Un gemido? Venía del dormitorio. Frunció el ceño. Javier nunca dormía la siesta. Con una sonrisa juguetona, avanzó de puntillas, imaginando un susto cariñoso. La puerta estaba entreabierta. Lo que vio le cortó el aliento. Su mundo se derrumbó en un instante, como si alguien hubiera arrancado el suelo bajo sus pies. Javier no estaba solo. En la cama, entre sábanas que habían elegido juntos, otro hombre se movía con él. Un desconocido. El aire se volvió espeso, irrespirable. Mateo se aferró al marco de la puerta, las piernas temblando. Un pitido agudo taladró sus oídos. Quiso gritar, correr, pero su cuerpo no respondía. Era un espectador de su propia tragedia, viendo cómo el amor de su vida lo traicionaba en su hogar. Javier giró la cabeza. Sus ojos se encontraron. Un grito de pánico escapó de su boca, no de placer. El otro hombre, joven, saltó de la cama, buscando su ropa con manos torpes, la cara desencajada por la vergüenza. Mateo, no es lo que parece. Balbuceó Javier, envuelto en una sábana, como si eso pudiera esconder su culpa. Puedo explicarlo. Fue un error, un desliz. Palabras vacías. Mateo apenas escuchaba, atrapado en una niebla de dolor. El desconocido salió corriendo, sin mirarlo. Mejor así. El silencio que siguió fue peor que los gritos. Javier, aún en la sábana, lloraba y suplicaba. Mateo lo miró, pero no lo veía. El hombre con el que había planeado envejecer era ahora un extraño. ¿Desde cuándo? Logró articular, la voz rota. Solo esta vez, te juro, mintió Javier, con ojos desesperados. Mentira. La naturalidad de sus movimientos, la comodidad del engaño en su propia cama, gritaban lo contrario. Mateo sintió náuseas. En la mesita, junto a la lámpara que compraron juntos, estaban los billetes a El Cairo. Salían en 3 días. El sueño de su Egipto nuestro ahora era una burla cruel. Pasar 15 días con Javier, fingiendo o soportando sus excusas, era impensable. Vete. Dijo Mateo, con una frialdad que lo sorprendió. Mateo, por favor, hablemos. Fuera. Gritó, la rabia estallando por fin. Javier intentó acercarse, pero la mirada de Mateo lo detuvo. Recogió algo de ropa y salió, dejando un vacío asfixiante. Mateo se derrumbó en el sofá, el pecho oprimido por un dolor que no explicaba. Los recuerdos de 8 años, risas, planes, promesas, se mezclaban con la imagen de Javier con otro. La traición no era solo un acto, era la ruptura de su confianza, de su identidad como pareja en un mundo que ya los juzgaba por ser quienes eran. Las miradas de desaprobación de su familia, los susurros de antinatural en su pueblo, todo volvió como un eco. ¿Cómo había sido tan ciego? El móvil vibró con mensajes de Javier. Los ignoró. Cada rincón del piso gritaba su presencia, la cama, ahora profanada, el sofá, donde compartían confidencias. Los billetes a Egipto seguían allí, burlándose. Cancelarlos era perder dinero y un sueño. Quedarse era ahogarse en la miseria. Entonces, una chispa de furia lo atravesó. ¿Por qué dejar que Javier le robara también esto? No. Iría solo. Era una locura, pero quedarse sería rendirse. Reservó un taxi al aeropuerto, metió ropa en una maleta sin pensar y cerró la puerta, dejando atrás un hogar que ya no existía. El Cairo recibió a Mateo con un caos que amenazaba con tragárselo entero, el calor pegajoso,
los bocinazos y el bullicio de las calles lo golpearon al bajar del avión. Había huido de Madrid, de Javier, de la traición que aún quemaba como una herida abierta, pero ahora, solo en un país extraño, el peso de su decisión lo aplastaba. ¿Qué hacía aquí? El sueño de su Egipto era una sombra rota, y él, un náufrago en un mar de desconocidos. El taxi al hotel fue un torbellino de claxones y gritos en árabe. Mateo miraba por la ventana, sintiendo cada risa de las parejas y cada abrazo familiar como una puñalada. En el hotel, la habitación era un espacio frío, impersonal. Se dejó caer en la cama, el zumbido del aire acondicionado como único compañero. Por primera vez desde que vio a Javier con otro, las lágrimas llegaron. Lloró con rabia, con pena, con un abandono que lo desgarraba. La traición no era solo un acto, era el eco de años luchando contra miradas de desaprobación, contra los murmullos de su familia en Toledo que nunca aceptaron del todo quién era. No es natural, había dicho su madre una vez, y esas palabras ahora resonaban, amplificando su dolor. El móvil vibró. Otro mensaje de Javier. Por favor, háblame. Lo siento. Lo borró sin leer más. Cada notificación era un recordatorio de la mentira, de los 8 años que ahora parecían una farsa. Intentó dormir, pero las imágenes de Javier y el desconocido lo perseguían. Se levantó, buscando aire, y encontró el folleto del tour a las pirámides de Giza sobre la mesita. Lo había reservado con ilusión meses atrás, cuando Egipto era una promesa de amor. Ahora parecía una burla. Su primer impulso fue quedarse allí, hundido, dejar que el dolor lo consumiera. Pero una chispa de rebeldía, la misma que lo había llevado al avión, se encendió. ¿Por qué dejar que Javier le quitara también esto? Se duchó con agua fría, decidido a no rendirse. El trayecto a Giza fue un caos de tráfico y polvo. En el minibús, rodeado de turistas emocionados, Mateo se sentía invisible. Las parejas haciéndose fotos, los niños señalando camellos, todo le recordaba lo que había perdido. Cerró los ojos, intentando bloquear el nudo en su garganta. La sociedad nunca lo había hecho fácil. Los comentarios en el trabajo, las miradas en la calle, el rechazo silencioso de su padre. Ser gay siempre había sido una lucha, y ahora, traicionado, se sentía más expuesto que nunca. Cuando las pirámides aparecieron, su grandeza lo golpeó. Eran inmensas, eternas, indiferentes a su drama. Por un instante, su dolor pareció pequeño. Bajó del autobús, el calor seco y el viento arenoso envolviéndolo. El guía hablaba de faraones, pero Mateo apenas escuchaba, perdido en sus pensamientos. Se alejó del grupo, buscando un momento de soledad. Un vendedor insistente lo siguió, ofreciendo una estatuilla. Precio especial. Mateo negó, agobiado, hasta que una voz calmada intervino: Calas, déjalo en paz. El hombre, Karim, tenía una presencia serena. Perdona, a veces son intensos, dijo con un español fluido, teñido de un leve acento. Mateo asintió, aliviado. Gracias, estaba a punto de perder la paciencia. Karim señaló las pirámides. ¿Primera vez? Mateo confirmó, y algo en la calidez de Karim lo hizo bajar la guardia. Hablaron brevemente, y cuando Karim ofreció mostrarle un rincón menos turístico, Mateo, contra todo sentido, aceptó. La idea de seguir al grupo le parecía insoportable. Caminaron por senderos de arena, alejándose del bullicio. Karim señalaba detalles, un grabado antiguo, el vuelo de un halcón. Por primera vez en días, Mateo no pensó en Javier. Pero la herida seguía ahí, y cuando Karim preguntó, inocente, ¿viaja solo?, la pregunta dolió como sal en la carne viva. Sí, respondió, la voz tensa. Es una larga historia. Karim no insistió, pero su mirada comprensiva desarmó a Mateo. Las pirámides son buenas para olvidar historias largas, dijo, y Mateo sintió un atisbo de esperanza, frágil pero real. Mateo se sentía como un intruso en su propio sueño, perdido en el corazón vibrante y caótico de El Cairo. El desierto se extendía ante él,
vasto e indiferente, mientras las pirámides se alzaban como mudos testigos de su tormenta interior. Había venido a Egipto para escapar del dolor que Javier dejó en Madrid, pero cada paso en esta tierra extraña lo enfrentaba a una verdad más dura, no podía huir de sí mismo. La traición aún ardía, y el eco de las críticas sociales, los susurros de anormal de su familia, las miradas en el trabajo, lo perseguía incluso aquí. Karim, con su calma magnética, lo guiaba por senderos alejados del bullicio turístico. Sus palabras sobre el desierto, sus historias de antiguos faraones, ofrecían un respiro momentáneo. Pero cuando se detuvieron en un promontorio con vistas a las 3 pirámides, bañadas por el sol poniente, Mateo sintió el peso de su soledad regresar. Necesitaba alejarme, confesó, mirando el horizonte. Todo se rompió en casa. Karim no preguntó más, pero su silencio comprensivo era un bálsamo. A veces, hay que perderse para encontrarse, respondió, y esas palabras tocaron algo profundo en Mateo. La conversación fluyó, y por un instante, el dolor cedió. Pero entonces, un mensaje vibró en su teléfono. Javier. Por favor, vuelve. Podemos arreglarlo. La rabia lo inundó. ¿Arreglarlo? La imagen de Javier con otro hombre destelló en su mente, y con ella, las memorias de años luchando por ser aceptado. Las veces que evitó tomarle la mano en público por miedo a las miradas. Las discusiones con su madre, que nunca entendió su amor. Borró el mensaje, pero el nudo en su pecho se apretó. Karim lo notó. ¿Estás bien?, preguntó, su voz suave pero firme. Mateo negó con la cabeza, incapaz de mentir. No sé qué hago aquí, admitió. Creí que venir sería una victoria, pero me siento más perdido que nunca. Karim señaló las pirámides. Ellas han visto milenios de historias rotas. Y aún están aquí. Tú también lo estarás. Sus palabras eran simples, pero encendieron una chispa de desafío en Mateo. No quería ser solo un eco de su dolor. Decidieron continuar hacia una tetería cercana, un refugio sencillo con alfombras en el suelo y aroma a menta. Sentados frente a frente, bebieron té en vasos pequeños. Karim compartió historias de su infancia en el Cairo, de cómo aprendió a amar el desierto pese a su dureza. Mateo, por primera vez, habló de su vida, de los años con Javier, de la lucha por ser el mismo en un mundo que a menudo lo rechazaba. Siempre sentí que tenía que probar algo, dijo, la voz quebrada. Que nuestro amor valía la pena, a pesar de todo. Karim escuchaba, sus ojos fijos en él, sin juzgar. No tienes que probar nada a nadie, dijo. Solo a ti mismo. Esas palabras golpearon a Mateo como un relámpago. Por un momento, la culpa y la vergüenza que cargaba, por no haber visto las señales de la traición, por no ser suficiente para Javier o su familia, se desvanecieron. Pero entonces, otro mensaje de Javier llegó: te necesito. Vuelve. La furia regresó, mezclada con una tristeza agotadora. ¿Cómo podía alguien que lo destrozó pedirle volver? Mateo dejó el teléfono boca abajo. No quiero hablar con él, dijo, más para sí mismo que para Karim. Pero no sé cómo seguir. Karim se inclinó ligeramente. Un paso a la vez. Estás aquí, ahora. Eso ya es mucho. Su voz era un ancla, y Mateo se aferró a ella. El sol se había ocultado, y las estrellas cubrían el cielo como un manto infinito. En ese instante, Mateo sintió algo nuevo, una frágil esperanza, un deseo de no dejar que el pasado lo definiera. Cuando Karim propuso llevarlo de vuelta al hotel, Mateo dudó. La idea de volver a esa habitación vacía lo aterrorizaba. ¿Puedo quedarme un poco más?, preguntó, sorprendiéndose de su propia valentía. Karim sonrió. Claro. El Cairo tiene más que mostrarte. Mientras caminaban bajo las estrellas, Mateo sintió que, por primera vez, no estaba solo en su lucha, ***, el Cairo parecía conspirar para que Mateo olvidara su dolor, pero el pasado no soltaba a su presa tan fácilmente, ***, bajo un cielo estrellado, caminando junto a Karim por las calles polvorientas, Mateo sentía una chispa de alivio,
como si el peso de la traición de Javier se aligerara. Pero cada vibración de su teléfono era un recordatorio cruel. Otro mensaje: no puedo vivir sin ti. La rabia lo atravesó. ¿Cómo se atrevía Javier a reclamar su amor después de destrozarlo? Borró el mensaje, pero el eco de la traición seguía resonando, amplificado por años de lucha contra un mundo que lo juzgaba por ser quien era. Karim lo llevó a una plaza animada, llena de puestos de comida y risas. El aroma a pan fresco y especias llenaba el aire. Sentados en una banca, compartieron un plato de kosari humeante. Aquí la vida nunca se detiene, dijo Karim, señalando a la gente que pasaba. Y tú, Mateo, estás vivo. No dejes que el pasado te apague. Sus palabras eran un faro, pero la duda seguía carcomiendo a Mateo. ¿Podía confiar de nuevo? ¿En Karim, en sí mismo? La conversación se volvió más personal. Karim habló de su vida en El Cairo, de crecer en una ciudad que amaba pero que a veces lo hacía sentir atrapado por sus reglas. Aquí no siempre es fácil ser diferente, confesó, y Mateo entendió que hablaba de más que solo costumbres. Por primera vez, se permitió compartir más. En Madrid, siempre sentí que debía demostrar que mi amor valía. Con Javier, con mi familia. Y ahora, no sé quién soy sin eso. Karim lo miró fijamente. Eres suficiente tal como eres. No necesitas probar nada. Esas palabras rompieron algo en Mateo. La vergüenza que cargaba, por no haber visto las señales de Javier, por no ser normal para su familia, comenzó a desvanecerse. Pero entonces, otro mensaje llegó: volveré a Madrid mañana. Hablemos, por favor. La furia estalló. Basta, exclamó, apagando el teléfono. Karim no dijo nada, solo puso una mano en su hombro, un gesto firme que lo ancló. No dejes que él decida quién eres, dijo. Decidieron caminar hacia el Nilo. La brisa fresca y el murmullo del río ofrecían un respiro. Pero la mente de Mateo era un torbellino. Recordó las veces que evitó mostrar afecto en público por miedo al rechazo, las noches discutiendo con Javier sobre cómo vivir abiertamente. Ahora, libre de él, sentía vértigo. ¿Y si confiar en Karim era otro error? La idea de abrirse de nuevo lo aterraba, pero la calidez de Karim lo desafiaba a intentarlo. Muéstrame algo que ames de esta ciudad, pidió Mateo, buscando distraerse. Karim sonrió y lo llevó a un pequeño muelle donde barcas iluminadas flotaban en el río. Subieron a una, el agua reflejando las luces como estrellas caídas. Mientras remaban, Karim contó leyendas del Nilo, su voz envolvente. Mateo se permitió reír, algo que no hacía desde hacía días. Pero cuando sus manos se rozaron al pasar un remo, el corazón de Mateo dio un vuelco. No era solo gratitud, era algo más profundo, algo que lo asustaba y lo atraía a la vez. ¿Por qué haces esto?, preguntó Mateo de repente. Ayudarme, pasar tiempo conmigo. Karim se quedó en silencio un momento, mirando el agua. Porque vi en tus ojos algo que conozco. La lucha de querer ser tú mismo. Su sinceridad desarmó a Mateo. Por un instante, quiso contarle todo, el dolor, la traición, el miedo a volver a querer. Pero las palabras no salieron. En cambio, dijo: gracias. No sabes cuánto significa esto. Cuando volvieron al muelle, la noche era densa, cargada de posibilidades. Karim ofreció llevarlo al hotel, pero Mateo dudó. La idea de volver a esa habitación vacía, enfrentando sus demonios solo, lo paralizaba. ¿Puedo quedarme un poco más?, preguntó, su voz temblando. Karim asintió. El Cairo no duerme, y yo tampoco tengo prisa. Mientras caminaban por la orilla, Mateo sintió que, por primera vez, el futuro no era solo un abismo de miedo, sino un camino que podía elegir recorrer. Asterisco asterisco el amanecer en El Cairo encontró a Mateo con un corazón más ligero, pero el miedo a confiar aún lo acechaba. Asterisco asterisco la noche con Karim, llena de risas y conversaciones profundas a orillas del Nilo, había encendido una chispa que no sentía desde hacía años.
Sin embargo, mientras caminaban hacia un mercado matutino, el teléfono vibró de nuevo. Javier. Estoy en Madrid. Te esperaré en casa. La furia y el dolor regresaron como una ola. ¿Cómo podía Javier invadir incluso este nuevo comienzo? Mateo apagó el móvil, decidido a no dejar que su pasado dictara su presente. El mercado bullía con colores y aromas, frutas frescas, especias, voces que regateaban. Karim lo guió entre los puestos, compartiendo historias de su infancia. Aquí aprendí a negociar, bromeó, entregándole una naranja. Sus dedos se rozaron, y Mateo sintió un calor que lo desconcertó. No era solo gratitud, era una conexión que lo hacía cuestionarse. ¿Podía permitirse esto? La traición de Javier, las miradas de su familia en Toledo, los años escondiendo su amor en público por miedo al juicio lo frenaban. Ser gay siempre había sido una batalla, y abrirse de nuevo parecía un riesgo demasiado grande. Karim lo notó. ¿Qué pasa?, preguntó, deteniéndose junto a un puesto de dátiles. Mateo dudó, pero las palabras salieron solas. Tengo miedo de confiar. De equivocarme otra vez. Karim lo miró con calma. El miedo es normal, pero no dejes que te robe la vida. Tú decides quién eres ahora. Esas palabras fueron un golpe suave pero firme. Mateo pensó en los años luchando por ser aceptado, en las noches justificándose ante su madre, en el vacío que Javier dejó. Pero aquí, en este caos vibrante, sentía que podía ser él mismo. Decidieron explorar un templo cercano, sus muros grabados con jeroglíficos antiguos. Mientras caminaban entre las columnas, Karim habló de cómo Egipto le enseñó a encontrar fuerza en la adversidad. Mateo, inspirado, compartió más, la culpa por no ver la traición de Javier, el peso de las expectativas sociales. Siempre sentí que debía demostrar que mi amor valía, admitió. Karim negó con la cabeza. No tienes que demostrar nada. Solo vivir. El día pasó rápido, entre risas y momentos de silencio compartido. Pero al acercarse la hora de volver al hotel, la realidad golpeó. El vuelo de regreso a Madrid era mañana. La idea de enfrentar su vida, el piso lleno de recuerdos, las súplicas de Javier, lo paralizaba. No sé cómo volver, confesó a Karim mientras tomaban un último té en una plaza tranquila. No vuelves como él mismo, respondió Karim. Llevas contigo lo que has encontrado aquí. En el aeropuerto, la despedida fue un torbellino de emociones. Mateo abrazó a Karim con fuerza. Gracias, dijo, la voz quebrada. Por mostrarme que puedo seguir adelante. Karim sonrió. Tú ya lo sabías, Mateo. Solo necesitabas recordarlo. Sus manos se apretaron un instante, un gesto cargado de promesas tácitas. Mientras subía al avión, Mateo miró por la ventana. El Cairo se desvanecía abajo, pero no se sentía solo. Llevaba la calidez de Karim, la grandeza de las pirámides, y una nueva certeza, merecía ser feliz. De vuelta en Madrid, Javier intentó contactarlo, pero Mateo no respondió. Cada mensaje era un eco de un pasado que ya no lo definía. Decidió donar la lámpara que compraron juntos, borrar las fotos, empezar de nuevo. Egipto no solo fue un viaje, fue un renacer. La traición de Javier lo había roto, pero el desierto y la bondad de Karim le enseñaron a reconstruirse. Por primera vez, el futuro no era un peso, sino una puerta abierta.